Bienvenidos al canal Informes Secretos. Al suscribirse a nuestro canal puede estar informado instantáneamente sobre nuestros comentarios detallados sobre los desarrollos actuales. Ha estallado un gran conflicto en la frontera oriental de Europa. Hay un grave conflicto entre Ucrania y Rusia, y los conflictos entre el ejército ucraniano y las milicias respaldadas por Rusia se están intensificando. Actualmente, los ojos de Estados Unidos y la Unión Europea están puestos en la frontera entre Ucrania y Rusia. El ejército ucraniano pudo romper las posiciones de la RPD y la RPD con el apoyo de sus aliados y armas avanzadas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han recuperado ahora una región que perdió ante la RPD, y es superior en las otras dos regiones donde los conflictos son intensos y pueden apoderarse de las áreas ocupadas en cualquier momento. En la región donde los conflictos son intensos, las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden destruir los tanques y vehículos blindados de las tropas de la RPD respaldadas por Rusia con diversas tácticas. El ejército ucraniano tendió una emboscada a las fuerzas respaldadas por Rusia y tomó el control de un área crítica, Staromarvka. Especialmente con los drones Bayraktar TB2 que Ucrania compró a Turquía, ha ganado una gran ventaja en el frente. Además, se informa que 400 unidades de la Infantería de Marina de los Estados Unidos desplegadas recientemente en Moldavia se han unido a los combates para ayudar al ejército ucraniano. Sin embargo, fuentes locales informan que Rusia envió refuerzos a la DPR y LPR con municiones adicionales, vehículos blindados y tropas formadas por tanques T-72. Los preparativos para los conflictos que estallaron hace unas 2 semanas en realidad se remontan a mucho antes. Aunque hubo tensiones de vez en cuando en la región después de la guerra y la ocupación rusa en 2014, los hechos no pudieron ir más allá de pequeños enfrentamientos y el alto el fuego no se rompió. Pero en la primera mitad de 2021, el presidente Putin dio algunas señales sobre Ucrania antes de su cumbre de junio con el presidente Biden. Al decir que pensaba en Ucrania como una sola nación, el sueño de la ex Unión Soviética se leyó en los ojos de Putin. Después de esto, se produjeron pequeños enfrentamientos en la región de Donbass. Las fuerzas ucranianas informaron de cientos de acciones que rompieron el alto el fuego. Sin embargo, la principal jugada ucraniana de Rusia se llevó a cabo durante la retirada de Estados Unidos de Afganistán. El plan de Rusia para Ucrania entró en juego. Por supuesto, está China como variable que deberíamos agregar aquí. Como uno de los socios estratégicos más grandes de Rusia, el conflicto entre China y los EU en el mar de China Meridional tuvo lugar en este proceso y aún continúa. Sin embargo, Rusia no se involucró de inmediato en el conflicto entre Estados Unidos y China que estalló con Taiwán. En las 2 primeras semanas de los conflictos en el mar de China Meridional, mientras China distraía a Rusia también perseguía medidas para alcanzar sus objetivos en Siria, Ucrania, Alaska y el Ártico. Con la inclusión de Rusia en el mar de China Meridional, desvió su atención de esta región y se la devolvió a Rusia. Por el momento, Estados Unidos está preocupado por el estallido de una nueva guerra debido a la intensidad de los conflictos en la frontera entre Ucrania y Rusia. Además, Estados Unidos envió un destructor al Mar Negro, basándose en las acusaciones de que Rusia ha desplegado su ejército en la frontera con Ucrania. Actualmente, el ejército ucraniano ha establecido una gran ventaja sobre las fuerzas respaldadas por Rusia, pero Rusia aún no ha intervenido activamente. El exministro de Relaciones Exteriores de Ucrania dice que, si bien Ucrania debería estar preparada para una posible escalada y los movimientos de Putin para aumentar los riesgos en su juego geopolítico, la amenaza de una invasión rusa masiva no es realista. Sin embargo, los movimientos actuales de Rusia y la pérdida de algunas regiones por parte de la RPD y la LPR parecen estar en condiciones de probar que la afirmación del exministro es injustificada. Echemos un vistazo al avance del ejército ucraniano contra las fuerzas DPR y LPR respaldadas por Rusia, con la participación de drones Bayraktar TB2 y fuerzas de la Infantería de Marina de los EU. Después de que la autoproclamada República Popular de Donetsk envió sus fuerzas blindadas al frente, se supo que las Fuerzas Armadas de Ucrania habían preparado una trampa para los tanques y vehículos blindados de su milicia.
La aparición de equipos en posiciones abiertas permitió al ejército ucraniano obtener datos objetivos para ataques con drones, sistemas de misiles antitanques, artillería y artillería con cohetes. Se sabe que en este momento en la zona hay varios aviones ucranianos al mismo tiempo, lo que francamente controla la situación para atacar. Tales acciones en nombre de las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden realmente destruir toda la defensa de la RPD respaldada por Rusia, lo que permite hacer un gran avance en el territorio de la autoproclamada República. Se informa que durante el ataque diario, las fuerzas Armadas de Ucrania perdieron al menos un soldado y, según la parte ucraniana, las bajas entre la milicia de la RPD alcanzaron al menos a 12 personas. Al mismo tiempo, parte de la milicia fue capturada por el ejército ucraniano. El primer elemento digno de mención es que las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizan activamente vehículos aéreos no tripulados Bayraktar TB2 y, en segundo lugar, no solo controlan la situación, sino que también atacan las posiciones de las fuerzas de la RPD. Las fuerzas de la RPD respaldadas por Rusia se despliegan con urgencia en el frente bajo numerosos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaran un inesperado ataque a gran escala contra la RPD, atacando y destruyendo los puestos de observación, los puestos de tiro y las posiciones de la artillería de la milicia, el mando de las Fuerzas Armadas de la República Popular de Donetsk comenzó a actuar con urgencia. Transfiera tanques y equipos blindados al frente. Los vehículos blindados de la RPD sufrieron fuertes golpes de las fuerzas ucranianas. Pero Donetsk no comenta los datos sobre posibles pérdidas. Se sabe que actualmente el cielo sobre la RPD está patrullado por drones que organizan ataques contra las posiciones de la milicia de la RPD para destruir las posiciones defensivas y enviar tanques y unidades de fusileros motorizados de las Fuerzas Armadas de Ucrania para atacar el territorio controlado por la autoproclamada República. Además, se registró el traslado de tanques, vehículos blindados de transporte de personal y vehículos de combate de infantería en otros sectores del frente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a avanzar profundamente en el territorio de la RPD. El día anterior, después de que el ejército ucraniano llevara a cabo al menos 110 ataques en el territorio de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, el ejército ucraniano avanza intensamente hacia las profundidades del territorio de la autoproclamada República Popular de Donetsk. Actualmente, las fuerzas ucranianas lograron apoderarse del asentamiento de Staromarvka y las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando de avanzar más. Los enfrentamientos continúan en la región de Staromarvka, donde el ejército ucraniano entró ayer. Las partes utilizan artillería, morteros y vehículos aéreos no tripulados. La operación de las Fuerzas Armadas ucranianas para capturar a Staromarvka ayer claramente salió mal. Los soldados de la 93ª Brigada Mecanizada de Ucrania que entraron en la aldea fueron atacados intensamente por la milicia popular de la RPD y sufrieron pérdidas. El centro de prensa de la Operación Fuerzas Conjuntas, JF, informó muertos y heridos, pero estas cifras probablemente fueron subestimadas. Comenzaron los duelos de artillería. Las Fuerzas Armadas de Ucrania abrieron fuego contra Telmanovo y Novaya Marievka. La artillería de la RPD golpeó las posiciones y las áreas cercanas de la retaguardia del ejército ucraniano. Por la noche, APU utilizó el dron de ataque Bayraktar TB2. Atacó la posición de la artillería de la RPD, pero los defensores de Donbass continuaron tomando represalias. A partir de las horas de la mañana, los partidos continuaron sus duelos de artillería. La oficina de prensa de JFO informa que la milicia popular utiliza artillería y morteros. Además, un dron de la DPR trabajó en las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania y arrojó munición casera sobre ellas. Actualmente, Staromarvka está bajo el control del ejército ucraniano, según la agencia de información y noticias rusa, ANA News. Si las fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania logran entrar en Telmanovo y Novaya Marievka, las Fuerzas Armadas cortarán parte del territorio de la autoproclamada República y la situación de las fuerzas de la RPD puede ser crítica. El ejército ucraniano tiene la oportunidad no solo de restaurar el control sobre un área importante, sino también de lanzar el asedio de Donetsk desde 3 direcciones a la vez.
A pesar de la falta de comentarios oficiales, hay indicios de que la milicia de la RPD ha sufrido pérdidas bastante graves y puede estar abandonando sus puestos en las próximas horas, pero fuentes en la autoproclamada República desmienten esta información, alegando lo contrario. El exministro de Relaciones Exteriores Pavlo Klimkin cree que no existe una amenaza inmediata de una invasión rusa masiva, mientras que Ucrania debe prepararse para una posible escalada y los movimientos de Vladimir Putin para aumentar las apuestas en su juego geopolítico. El comentario se produjo mientras Klimkin hablaba en un programa de panel en ICTV el lunes. Definitivamente quiero confiar en nuestra inteligencia, honestamente, pero The Washington Post es un periódico sofisticado, tiene fuentes en la administración Biden. Si imprimen algo, nunca lo inventan, y lo entendemos perfectamente bien. Sí, nosotros somos conscientes de que no hay grandes movimientos allí hoy, cerca de la frontera de Ucrania, que conducirán a una invasión masiva mañana o pasado mañana, dijo Klimkin. El ex alto diplomático cree que incluso el Kremlin se da cuenta de que una guerra relámpago contra Ucrania es imposible, ya que ni el público internacional ni el nacional lo creerán. Al mismo tiempo, Klimkin señaló que múltiples plataformas de expertos discuten hoy a puerta cerrada lo que sucederá si China pronto intenta establecer el control sobre Taiwán. Si esto, creen los expertos, Putin tendrá la oportunidad de intentar hacerse con el control de la parte de Ucrania a la que los rusos se refieren como Novorossiya. Por lo tanto, por supuesto, no hay ninguna amenaza que se materialice mañana o pasado mañana. Esto debe articularse con honestidad, por lo que no hay necesidad de entrar en pánico. Pero debemos estar preparados para un aumento de la apuesta para la escalada. No se trata de estar ansiosos o entrar en pánico por el mañana o pasado mañana, se trata de prepararnos con calma. Hoy, hay dos formas básicas de garantizar nuestra seguridad. La primera es nuestra voluntad, nuestro espíritu de lucha, la voluntad de construir el mínimo potencial asimétrico requerido, y el segundo son nuestros socios, concluyó el ex canciller. El 31 de octubre, The Washington Post informó que el ejército ruso una vez más estaba concentrando fuerzas y equipos a lo largo de las fronteras de Ucrania. El 1 de noviembre, la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania dijo que no registró ningún movimiento adicional de unidades, armas y equipos militares rusos a la frontera con Ucrania, y agregó que el informe sobre tales despliegues podría ser un elemento de una operación psicológica. Pero fuentes militares rusas también informan que se han desplegado cientos de tanques en la frontera con Ucrania. En este caso, Ucrania puede haber hecho tal declaración para no causar pánico. Compartimos ayer como Deep Journal, la llegada de la Armada estadounidense al Mar Negro también puede verse como una de las acciones que confirman la operación rusa.